Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Como ven, en un horario poco habitual para nuestras convocatorias y un número también redondo, poco habitual. Es la Asamblea Plenaria número 100. Lo hemos hecho así, como les decíamos en la convocatoria, porque la Asamblea no termina, concluye mañana con una peregrinación de los señores obispos a Montilla, donde se está celebrando desde el pasado 12 de octubre un año jubilar con motivo de la proclamación de Doctor de San Juan de Ávila. Para darles cuenta de todos los trabajos que durante esta semana han tenido lugar aquí en la Casa de la Iglesia en Madrid, comparece, como es habitual, el obispo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Juan Antonio Martínez Camino. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Normalmente decimos buenos días. Yo creo que es la primera vez que les convocamos por la tarde y les agradezco especialmente hoy su presencia. Efectivamente, la Asamblea Plenaria acaba de concluir ahora mismo sus trabajos ordinarios, pero mañana a las 7 de la mañana saldremos hacia Montilla para concluir allí con celebración eucarística habitual. Por eso hemos tenido que adelantar la rueda de prensa a hoy. Hasta Montilla peregrinarán mañana un total de 76 obispos, entre ellos 3 cardenales, el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Amigo, el cardenal Cañizares, y también el señor nuncio nos acompañará. El cardenal Rouco presidirá la concelebración eucarística, que tendrá lugar a las 11:30 de la mañana. Será una liturgia estacional que comenzará en la Plaza de la Rosa y continuará con una procesión por las calles de Montilla hasta llegar a la Basílica Pontificia, donde se custodia el sepulcro del nuevo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. En Montilla se está celebrando y en la diócesis de Córdoba con la ocasión del nuevo doctorado, un año jubilar, y este también es el motivo por el que se realiza la peregrinación de la Conferencia Episcopal en su asamblea plenaria. La Santa Misa de mañana a las 11:30 será transmitida en directo por 13 Televisión y también se podrá seguir en la página web online, en la página web de la Conferencia Episcopal Española y en la página de la Diócesis de Córdoba. Por la tarde los obispos compartirán una comida de fraternidad y visitarán la casa de San Juan de Ávila, la casa donde vivió y murió el santo doctor, y el monasterio de Santa Clara. El discurso inaugural del cardenal Rouco comenzó hablando de la conferencia episcopal, dado que esta es la asamblea plenaria que hace el número 100, y con este motivo el señor cardenal presidente destacó el papel jugado por la conferencia episcopal en la vida de la Iglesia en estos ya casi 50 años de vida. Un papel que ha sido decisivo y beneficioso para la Iglesia misma y para su presencia y acción evangelizadora en la sociedad española. En la segunda parte del discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal analizó la obra actual de la Iglesia en España al hilo del plan pastoral de la Conferencia Episcopal aprobado en abril pasado. El cardenal fue recorriendo acciones concretas de gran relevancia, algunas de ellas ya puestas en marcha, alguna incluso ya realizada, como es la publicación en la anterior asamblea plenaria de la instrucción pastoral que lleva por título La verdad del amor humano. En un momento especialmente delicado en España, dado que la actual legislación sobre el matrimonio es gravemente injusta, recordaba el cardenal presidente, porque no reconoce netamente a la institución del matrimonio en su especificidad. Y recordó también el contexto de crisis al que hace referencia el plan pastoral y al que hace referencia la declaración de la Comisión Permanente del pasado mes de octubre titulada Ante la crisis, solidaridad, publicada el 3 de octubre. Tomando algunas palabras de esta declaración de la Permanente, el cardenal presidente pidió que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los inmigrantes. Pidió que se preserve el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España.
y pidió que se busquen con urgencia soluciones que permitan a las familias desahuciadas, igual que se ha hecho con otras instituciones sociales con problemas, hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle. Esta plenaria acaba de aprobar también una nota sobre la legislación familiar y la crisis económica. La tienen ustedes ya ahí y la leeré a continuación en su integridad. La Conferencia Episcopal entregará a Cáritas, a las Cáritas diocesanas, a las que se envía directamente, 6 millones de euros este año. Con carácter extraordinario y por quinto año consecutivo, dada la situación especial de crisis y la situación de necesidad de tantas personas, la plenaria ha decidido mantener este gesto y en esta ocasión aumentar la cuantía en un 20% respecto del año pasado. Esto es especialmente relevante en un año en el que todas las demás partidas presupuestarias quedan congeladas. En el año 2011 se entregó una aportación económica de 5 millones de euros a las Cáritas diocesanas. Este año, como digo, serán 6 millones. En total, durante los últimos 5 años, la conferencia, con estos sucesivos gestos anuales, ha entregado a Cáritas casi 20 millones de euros. Los 6 millones no son ni mucho menos el total de lo que la Iglesia aporta a Cáritas. Es un gesto extraordinario y simbólico, porque Cáritas es la Iglesia misma, en sus estructuras más fundamentales, que son las parroquias. Son las parroquias donde está Cáritas, donde está la célula fundamental de Cáritas. Son las parroquias las que corren con todos los gastos ordinarios de los locales, de la administración. Son las parroquias las que recogen los donativos, y es en las comunidades parroquiales donde surgen los voluntarios, que entregan su tiempo en Cáritas. Voluntarios que, por cierto, se ha comentado también en la Asamblea, que aumentan cada año y han vuelto a aumentar este año. Los 6 millones de euros son, por eso, solo un donativo simbólico y extraordinario de la Conferencia Episcopal Española, que se entrega deduciéndolo del Fondo Común Interdiocesano, procedente de lo que se recibe por la asignación tributaria a favor de la Iglesia. Se trata, como digo, de un pequeño gesto con el que se quiere animar a todos a contribuir o a seguir contribuyendo generosamente con Cáritas. En particular, naturalmente, en estos tiempos de crisis. Son ya muchos los obispos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, fieles laicos, en todo el cuerpo de la Iglesia, los que vienen prestando esta generosa contribución de modo permanente y también con algunos gestos especiales, y son cada día más también los que, a pesar de las dificultades del tiempo que estamos atravesando, se incorporan como voluntarios para dedicar un tiempo a las diferentes organizaciones de la Iglesia al servicio de la caridad y de las personas que más lo necesitan. Beatificación de mártires en Tarragona. La Asamblea Plenaria ha decidido que la ceremonia de beatificación de mártires del siglo XX en España, prevista en el plan pastoral para octubre de 2013, concretamente para el último domingo de octubre, domingo 27 de octubre de 2013, se celebre en Tarragona. La sede elegida, el señor arzobispo de Tarragona manifestó su especial interés en que fuese su sede y fue la única propuesta formal que se hizo de petición o de ofrecimiento de ser la sede anfitriona. La sede elegida cuenta con una gran historia de fe cristiana y martirial. Los protomártires hispanos, dicho más en castellano, los primeros mártires de la Hispania romana, ya en el siglo III, en el año 200, en torno al año 240 de la era cristiana, son el obispo de Tarragona, Fructuoso, San Fructuoso, y sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, que fueron quemados vivos en el anfiteatro de Tarragona.
Además, en esta ocasión, 147 mártires de los que serán beatificados forman parte de la causa de Tarragona, entre ellos el que fue obispo auxiliar, el siervo de Dios, don Manuel Borrás, mártir en 1936. Y también 66 sacerdotes diocesanos de la Archidiócesis de Tarragona. Próximamente se darán más detalles acerca de esta ceremonia de beatificación, cuya organización corresponde a la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, porque es una ceremonia interdiocesana cuya organización confía en las partes actoras a la Conferencia Episcopal a través de la Oficina para las Causas de los Santos. Esta oficina, con la diócesis anfitriona, se encargará de la organización de la celebración. Próximamente se darán más detalles sobre este asunto. El plan pastoral de la conferencia recoge como una de las grandes acciones inscritas en el Año de la Fe esta beatificación. Se dice con palabras de Benedicto XVI, cuando convoca el Año de la Fe: por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio. Una verdad que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, con el perdón de sus perseguidores. Catecismo Testigos del Señor. Los obispos han aprobado como texto base el borrador del segundo catecismo para la iniciación cristiana, titulado Testigos del Señor, destinado a niños y adolescentes entre los 10 y 14 años. Volverá a la Asamblea para continuar con su estudio. Este catecismo es continuación de Jesús es el Señor, el primer catecismo de la infancia, que es cada vez más utilizado en todas las diócesis. La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha presentado un borrador de documentos sobre Iglesia particular y vida consagrada. Este documento ha sido también aprobado como borrador base y continuará siendo estudiado. La Comisión Episcopal del Clero ha presentado para información y estudio un curso de acogida y formación para sacerdotes que trabajan en España, en distintas diócesis de España, pero que provienen de otras diócesis del extranjero y que tienen encargos pastorales en nuestras diócesis. Quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La plenaria ha acordado la constitución de una junta episcopal pro quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que, como saben ustedes, será en el año 2015. Estará formada esta junta episcopal por el presidente de la Conferencia Episcopal, el señor obispo de Ávila, el señor arzobispo de Sevilla, el señor obispo de Salamanca, el señor obispo presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral, el señor obispo presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y el secretario general de la Conferencia Episcopal. Esta junta será la encargada de trazar las líneas generales de las acciones que se vayan a realizar y constituirá más adelante una comisión ejecutiva encargada de llevarlas a la práctica. El plan pastoral prevé como acción prioritaria promover la pastoral de la santidad con ocasión de este quinto centenario del nacimiento de esta gran santa de proyección verdaderamente católica internacional, Santa Teresa de Jesús. Aprobación de los presupuestos de 2013. Los obispos han aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2011 del Fondo Común Interdiocesano, de la Conferencia Episcopal y de los organismos que de ella dependen. También ha aprobado la constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2013 y los presupuestos para el próximo año, tanto de la Conferencia Episcopal como de algunos organismos que de ella dependen. Tienen ustedes también en la carpeta los datos fundamentales de estos balances y presupuestos. Y les leo la nota aprobada
por esta 100ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal titulada Nota sobre la legislación familiar y la crisis económica. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, ante la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de noviembre, se ve en el deber de recordar que la actual legislación española referente al matrimonio es gravemente injusta. Lo es porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su especificidad y porque no protege el derecho de los contrayentes a ser reconocidos en el ordenamiento jurídico como esposo y esposa, y porque no garantiza el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposos y esposas del futuro, ni garantiza el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el seno de una familia estable. No son leyes justas las que no reconocen ni protegen estos derechos tan básicos, sin restricción alguna. Por eso es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. Como hemos dicho, dicen los obispos en la plenaria, en el documento titulado La verdad del amor humano, no podemos dejar de afirmar con dolor y también sin temor a incurrir en exageración alguna, que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen el matrimonio en su especificidad. Asistimos a la destrucción del matrimonio por vía legal, por lo que, convencidos de las consecuencias negativas que esa destrucción conlleva para el bien común, alzamos nuestra voz en pro del matrimonio y de su reconocimiento jurídico. Recordamos además que todos, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, hemos de defender y promover el matrimonio y su adecuado tratamiento por las leyes. Renovamos nuestra llamada a los políticos para que asuman su responsabilidad. La recta razón exige que en esta materia tan decisiva todos actúen de acuerdo con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido. Nadie puede refrendar con su voto leyes que dañan tan gravemente las estructuras básicas de la sociedad. Los católicos en particular deben tener presente que como servidores del bien común han de ser también coherentes con su fe. Sin la familia, sin la protección del matrimonio y de la natalidad, no habrá salida duradera de la crisis. Así lo pone de manifiesto el ejemplo admirable de solidaridad de tantas familias en las que abuelos, hijos y nietos se ayudan a salir adelante, como solo es posible hacerlo en el seno de una familia estable y sana. En la vida conyugal y familiar se juega el futuro de las personas y de la sociedad. Expresamos de nuevo a las familias que más sufren la crisis económica, con problemas de vivienda, con problemas de falta de trabajo, con problemas de paro, de pobreza, nuestra cercanía y la de toda la comunidad católica. Estamos junto a ellas compartiendo nuestros bienes, nuestro afecto y nuestra oración. Del mismo modo, renovamos nuestro compromiso por activar la dimensión caritativa de la comunidad cristiana, promoviendo en nuestras diócesis la atención a los más necesitados. El portavoz de la Conferencia Episcopal está a su disposición para las preguntas que quieran formular. Van pidiendo la palabra, como de costumbre. Esperan a que mi compañero les acerque el micrófono y se presentan, por favor. Dicen a qué medio pertenecen. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Leo en la nota sobre la legislación familiar un párrafo en el que se dice que nadie puede refrendar con su voto estas leyes
y se llama a los católicos en particular a que han de ser también coherentes con su fe. Como dice que nadie puede refrendar con su voto esas leyes, le pregunto, ¿nadie debe entonces refrendar al Partido Popular si no reforma esta ley? Como ven, la nota número 3, a la que remite este párrafo, hay una remisión, a su vez, a un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se cita en la Instrucción Pastoral La Verdad del Amor Humano, del que se cumplen ahora justamente 10 años, fue publicado en el año 2002, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida pública. Se remite allí se explicitan mejor las cuestiones de ética política que afectan de manera particular a los católicos que están en la política y a los católicos que están también de manera no como políticos sino como votantes, afecta a todos. Esta referencia a este documento es una invitación a que se relea este documento del que ahora se cumplen justamente 10 años. Y uno de los elementos en los que ahí se habla es de la defensa del matrimonio en las leyes. Las leyes deben reconocer el matrimonio. Y cualquier político, cualquier persona, cualquier votante, cualquier político en activo, siguiendo los criterios de la recta razón, pues pueden reconocer esto, que el matrimonio es una institución básica de la vida social y que es injusto que las leyes no lo reconozcan y no lo protejan suficientemente y sin condiciones, como sucede actualmente en la legislación española actual. Por lo tanto, es una urgencia la revisión de la legislación española sobre el matrimonio para que reconozca el matrimonio, para que los españoles tengan de nuevo derecho a ser reconocidos por la ley expresamente como esposo y como esposa. En este momento los españoles han perdido ese derecho. La ley no los reconoce expresamente como esposo y como esposa. Es una situación muy grave. Y naturalmente cualquier político preocupado realmente del bien común y de los derechos de los ciudadanos, pues no puede estar impasible ante una situación como esta. Por eso es una llamada a todos, a los católicos en particular, a que, por el camino que consideren más oportuno políticamente, se promueva el reconocimiento del matrimonio sin condicionamientos. Este párrafo yo lo interpreto como una llamada a no votar a un partido que no reforma esta ley. ¿Me equivoco? Pues eso no lo dice aquí, eso es una interpretación, pero no lo dice aquí porque si lee usted el documento de la congregación a que me he referido, las decisiones políticas son muy complicadas y hay muchos criterios para tomar una decisión política. Pero uno fundamental debe ser este. Ahora, esa conclusión aquí no está. Esa conclusión aquí no está. No digo que no se pueda sacar, cuidado, pero aquí no está sacada. Porque para un juicio político, el juicio sobre el voto, a quién voto o a quién no voto, implica muchos elementos a tener en cuenta. Este debe ser tenido en cuenta de manera ineludible. Pero hay otros que también deben ser tenidos en cuenta. A Javier Otero se le ha olvidado, pero os pido por favor que se presenten y digan a qué medio pertenecen. Seguimos aquí al lado, justo de Javier. Buenas tardes. Bueno, yo, Laura Ramírez, de Europa Press, perdón. Yo quería preguntar en primer lugar sobre el tema de los 6 millones a Cáritas, ¿no? Sí que es verdad que el último gesto que se tuvo de 5 millones creó un poco de confusión, ¿no? Porque se decía que si era solamente lo que aportaba la Iglesia, ¿no? Pero aún así han decidido volver a renovarlo y hacerlo público. Entonces, bueno, pues porque ha sido así. Y luego también, no sé si han tenido tiempo durante la asamblea de hablar un poco o de leer
el libro del Papa, la última entrega de la infancia de Jesús, ¿no? Que también ha causado un poco de revuelo el tema de la mula y el buey, que parece que no estaban en el portal. Entonces, bueno, no sé si querrían explicar un poco pues si esto es por la tradición, que se haya incluido y lanzar un mensaje a la sociedad, ya que queda un mes solamente para las Navidades y esto, al fin y al cabo, forma parte de la tradición, ¿no?, popular. Sí. Y bueno, pues eso. Bien, empezando por este último, yo no quiero aquí adelantarme a la presentación oficial que se va a hacer de este libro. Juntamente, Dios mediante, con el primer volumen de las obras completas de Ratzinger en español. Las obras completas de Ratzinger abarcan 18 volúmenes de unas 600 páginas cada uno. Y en alemán, en la edición original, ya han salido 8 volúmenes de estos. Ahora acaba de salir, ya está en las librerías, la Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado el primer volumen sobre la liturgia, es el volumen 11º, y se van a presentar conjuntamente en la Biblioteca Nacional, Dios mediante, el día 3 de diciembre a las 7 de la tarde, en un acto presidido por el señor cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid. Se van a presentar conjuntamente estos dos libros de Joseph Ratzinger, y en el caso de este último, también Benedicto XVI. El otro no, porque son todas sus obras antes de ser papa, que como digo son 18 volúmenes de unos 600 páginas cada uno. Esta gran obra editorial la está haciendo la BAC, y entonces se van a presentar conjuntamente los dos. Entonces, en esta asamblea no nos hemos dedicado a leer ningún libro del Papa, ni este ni el otro, pero sí que lo he podido ojear, y es más, sin ojearle, yo ya, vamos, cualquiera que haya leído el Evangelio de San Lucas y el de San Mateo, no le sorprende en absoluto esto. Cualquiera que haya leído el Evangelio de San Mateo sabe que allí no se habla del buey y la mula. Algunos periodistas o algunos medios, porque han sido algunos medios, no viene mal que se hable, porque cuando se habla el libro se difundirá más. Eso está bien. Pero sorprende que algunos medios digan que el Papa ha descubierto esto, o ha corregido la plana del Evangelio. Porque es que desde hace 2000 años todos sabemos que los Evangelios no hablan del buey y la mula. ¿Por qué no lo saben estos medios? Es una cuestión muy interesante. ¿Por qué estos medios que sacan estas cuestiones no saben que los Evangelios no hablan del buey y la mula? Pero, porque han sido unos pocos medios, pero bueno, bienvenidos sea. El Papa dice a continuación que en la iconografía el Papa lo que dice es que en los Evangelios no aparecen estos dos animales. Y luego explica preciosamente cuándo y por qué aparecen en la iconografía cristiana. Y explica que el profeta Isaías en el capítulo 1, el profeta Isaías escribió bastantes siglos antes de Belén. Y en el capítulo 1 dice, lo digo de memoria, el buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su señor. En cambio Israel no conoce a su creador. Isaías 1, capítulo 1, versículos, en torno al versículo 3. Entonces, los padres de la Iglesia, desde San Justino, en el siglo II, interpretaron este pasaje de Isaías diciendo, pero ahora sí que Israel reconoce a su Señor, y junto al pesebre están el buey y la mula, que antes no conocían al Señor, pero ahora sí, está aquí, visible ante sus ojos. Y entonces ya, en el siglo, esto están los santos padres desde el siglo II. Y luego, cuando se empieza a hacer pinturas y a inventar el Belén, que saben ustedes quién lo ha inventado el Belén, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en el siglo XII, inventa el Belén. Y pone el buey y la mula, siguiendo, porque este sí. San Francisco sí que había leído los Evangelios bien y a los santos padres. Y entonces pone al buey y la mula como símbolo de esta preciosa alegoría patrística de que ahora el nuevo Israel, la Iglesia, sí conoce a su Señor. Y si van ustedes al museo, por ejemplo, el Museo de Arte Románico,
Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde hay muchísima pintura románica. Verán ustedes unos frescos del siglo XI, del siglo XII, donde están como ojos de plato el buey y la mula, mirando a Jesús pequeño, envuelto en pañales, en el pesebre. Y por esa misma época, en la pintura románica, se hace mucho, San Francisco de Asís en el Belén lo pone. O sea que, mensaje para Navidad: poner el Belén con el buey y la mula. Y además saber que el buey y la mula significan que en la Iglesia, y que el Papa también lo dice el Papa, hay que seguir con esta preciosa iconografía que nos ayuda a entender que el Antiguo Testamento y las expectativas de los profetas se cumplen en Belén. Bueno, esto nos da ocasión para una pequeña lección de historia de esto, que un servidor humildemente en el año 2010, en un pregón que me tocó hacer de la Navidad en Oviedo, organizado por la Asociación de Belenistas, pues hablé de esto justamente, en el año 10. Entre otras cosas, pero esto en el punto segundo del pregón. Perdón por esta alusión personal. Es una cosa preciosa, la teología es una cosa preciosa. Y respecto del gesto de Cáritas, pues sí, evidentemente ha habido algunas fuentes periodísticas o no periodísticas en las que se ha creado alguna confusión, vamos a decirlo, se ha intentado crear alguna confusión, pero en conjunto la opinión pública y por supuesto la opinión en la Iglesia sabe bien lo que es Cáritas, sabe bien lo que significa este gesto de la conferencia y de ninguna manera piensa que lo único que Cáritas recibe de la Iglesia es este pequeño gesto, porque ellos conocen lo que es Cáritas, saben que está en todas las parroquias de España y que solo si contabilizásemos la renta de los locales que en todas las ciudades y pueblos de España se utilizan para Cáritas, que no está contabilizado, pues ¿cuánto aporta la Iglesia a Cáritas? Solo por ese punto, sin contar el tiempo que dedica el párroco, los voluntarios, las voluntarias, en fin. O sea, la Iglesia es Cáritas, y Cáritas es la Iglesia, y la Iglesia actúa a través de Cáritas, no solo a través de Cáritas, pero de una manera institucional a través de Cáritas. Y eso está claro. Y los obispos han pensado que lo importante, sin dejarnos, diríamos, obnubilar por intentos de confundir, no podemos dejar de aportar este gesto, aunque sea simbólico, porque está rindiendo mucho, sobre todo animando a la gente a colaborar con Cáritas. Y dentro de los presupuestos de la conferencia, con lo que recibimos del IRPF, pues manteniendo las demás cosas sin subir, podemos hacer este gesto y lo debemos hacer. Los obispos han pensado que este gesto extraordinario se puede hacer y se debe hacer. Hola, soy Mar Rey, de La Sexta, de Informativos. A ver, si se me ha venido a la cabeza, cuando estaba hablando usted de la crisis y de la preocupación que tenían más especialmente hacia los inmigrantes que se quedan sin hogar, quería saber su opinión personal de lo que planea hacer el Gobierno de facilitar la residencia a aquellos inmigrantes que se gasten más de 160.000 euros en una vivienda. Ya que ha hablado de vivienda, de inmigrantes y gente sin hogar, ¿qué le parece a usted? Bueno, es que mi opinión personal, quitando lo del pregón de Oviedo, no tiene mucha relevancia aquí y no voy a dar mi opinión personal, porque podría confundirse con la opinión de la conferencia y sobre ese punto concreto pues no la hay, una opinión de la conferencia. Pablo Ginés, de La Razón. Esta semana se han sabido datos de demografía española y cálculos de pérdida de población dentro de unos años, que por primera vez en muchas décadas España perderá población debido a la baja natalidad. ¿Cómo han circulado estos datos aquí en la conferencia episcopal, ya que estaban los obispos reunidos? ¿Y le parece que las autoridades políticas están prestando atención a este problema? Porque
Estamos en plena campaña electoral en una autonomía y aquí nadie habla ni de natalidad, ni de reemplazo generacional, ni de mantener las pensiones, ni de nada de esto. Y no sé si los obispos les parece un tema preocupante. Pues efectivamente es un tema preocupante para todos, para los obispos evidentemente, pero yo creo que para todos, pues, así se ha transmitido como un asunto que preocupa a toda la sociedad española. En la nota que acabo de leerles se hace referencia expresamente a la natalidad. Si no se protege el matrimonio, una de las consecuencias de la desprotección o incluso del no reconocimiento explícito del matrimonio, como sucede en nuestras leyes, eso tendrá consecuencias negativas para la natalidad, entre otras cosas. Y por eso en la nota que acabamos de decir se hace referencia a eso, porque también hemos escuchado estas noticias nuevas, que no son nuevas absolutamente, porque hay estudios ya de hace muchos años sobre las proyecciones que hay, que son pues muy preocupantes, no solo para España, sino para toda Europa. Y por otra parte, ya se decía también en la Comisión Permanente en octubre, ante la crisis de solidaridad, esta declaración también se hacía referencia al hablar de que las familias necesitan un apoyo especial y al hablar de que las familias que realmente no pueden pagar sus hipotecas, hay que buscar en una situación tan excepcional como esta que está sucediendo ahora, donde pues hay que buscarles una solución, no pueden quedar en la calle por no poder pagar la hipoteca. Y aquí se decía, si se buscan soluciones justas para quien lo necesita, y evitando picarescas para que se vuelvan a aprovechar quienes no lo necesitan. Esto ya lo digo yo ahora explicando un poco esto. Si se buscan soluciones justas para esto, decía la Comisión Permanente en octubre, esto sería un signo de esperanza para las personas afectadas y sería también un signo de que las políticas de protección de la familia empiezan por fin a enderezarse. Están muy torcidas en España. Las políticas de protección de la familia apenas existen. Y sin la familia y sin la protección del matrimonio y de la natalidad, no habrá salida duradera de la crisis. Estos párrafos han tomado de esta nota de octubre. Es muy urgente. Primero que se reconozca, que se vuelva a reconocer el matrimonio, que en este momento no está reconocido por la ley en su especificidad, una cosa verdaderamente que clama al cielo. Y segundo, que el matrimonio y la familia sean protegidos como un bien social de primera magnitud. Si las clases pasivas, es decir, los mayores de 60 años, son muchos más que los que trabajan, ¿cómo se va a mantener esa economía? Es un cálculo evidente, ¿no? Entonces, una de las crisis fundamentales, como pone de relieve esta nota, una de las raíces de la crisis, no solo de España, sino de Occidente en general, está en las malas políticas familiares, prolongadas durante años. Y la cuestión de la familia y del matrimonio no es una cuestión de vida privada, como se dice, solamente. También es una cuestión de vida privada, pero es también, y sobre todo, la institución del matrimonio y de la familia, es una cuestión básica de política social. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay tiempo para una más? Hola, buenas tardes. Soy Laura del diario ABC. Usted comentaba hace un ratito de que que no podemos permanecer impasibles ante esta legislación que tenemos sobre el matrimonio. Y y una vez que el Constitucional nos ha dicho que esta legislación es legal, ¿no? Que es constitucional y que es, aunque no sea legítima, es legal. ¿Qué otros caminos nos queda por hacer? ¿No? Una vez que ya está todos los, no sé, ¿qué otros caminos o soluciones podemos dar a esta realidad, ¿no? Pero es que la sentencia del 6 de noviembre del Tribunal Constitucional dice que no es la única posible legal. Esta es legal, pero no es la única posible.
también lo dice la sentencia. Pero aparte de lo que diga la sentencia, y sin entrar en la pertinencia jurídica de una sentencia, cosa que no es competencia de los obispos, decir si es una buena sentencia o una mala sentencia, si se ajusta o no a la Constitución, si esto no es competencia de la conferencia y por eso no se hace un juicio sobre la sentencia, aunque sí conviene decir esto, que la sentencia dice expresamente que esta legislación sobre el matrimonio dicen que es conforme a la Constitución, pero no es la única posible que podría conformarse a la Constitución. Lo dice la sentencia. Pero aparte de lo que diga la sentencia, pues las leyes están para cambiarlas cuando no son justas. Y hay caminos políticos y legales, naturalmente, para cambiar las leyes injustas. Y es un imperativo para todos los ciudadanos, y en particular para los católicos, el procurar por medios legítimos, naturalmente, primero con una información buena sobre qué legislación hay sobre el matrimonio en España, que no es muy buena la información que tenemos, y luego con las acciones legítimas correspondientes, pues promover un cambio legal donde los derechos de todos sean respetados. Vuelvo a repetir, de todos. Y eso no queda concluido ni excluido con esta sentencia. Muchas gracias por su presencia. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes.